Buenas tardes. El Gobierno ha decidido cambiar a la baja las previsiones económicas para este año y para el que viene. Es decir, que mandará un nuevo cuadro macroeconómico con las previsiones, con las perspectivas de la evolución de la economía, tanto este año como el que viene. Les recuerdo que, por cierto, ayer el Consejo de la Competitividad, que está formado por las más grandes empresas de este país, que está presidido por César Alierta, el presidente de Telefónica, ya decía que para este año preveía que el cuarto trimestre el PIB pueda crecer 3 décimas. Es decir, que lo peor ha pasado, pero que efectivamente las previsiones del Gobierno quedan muy alejadas. Así que hay que revisarlas, lo ha dicho Rajoy en el Congreso, y le escucharemos cómo nos lo dice. Asunto muy importante, sentencia del Tribunal Supremo que además crea jurisprudencia sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. Si a usted no le han informado bien, dice el Supremo que esa cláusula es nula. Así que ahora falta por saber si se podrán pedir intereses de demora, quién podrá solicitarlo, en fin, que ahora a partir de este momento pues va a haber que, en fin, pues enterarse bien, leer bien la sentencia, pero este es el titular a esta hora. Vamos a hablar de todo ello, pero vamos primero, porque la información así lo pide, a lo que ha pasado esta mañana en el Congreso con ese anuncio fundamental del presidente Mariano Rajoy. Y si es necesario, procederemos a una rectificación, a un cambio en esas previsiones, igual que han hecho el Fondo Monetario y la Comisión Europea. Es verdad que ha habido una revisión de todas las previsiones a la baja. En conjunto, si examinamos las previsiones 13-14, vemos que coinciden básicamente con un diagnóstico que el Gobierno hizo hace un año, según el cual acabaremos la legislatura peor en materia de empleo de lo que empezamos. Las previsiones no son manifestaciones de buenos deseos, ni quinielas o apuestas, ¿no? Son unos objetivos de política económica que deben adecuarse a la realidad del país y también a la del conjunto de los países de nuestro entorno y de todo el mundo. Todo eso pues, nos puede obligar a cambiar las previsiones y, de hecho, creo que vamos a cambiar las previsiones. Bueno, pues así nos lo contaba esta mañana el presidente Rajoy, una cosa que parecía bastante lógica. Susana Criado y Emilio J. parecía bastante cantada que después de toda la revisión de las previsiones que han hecho todos los organismos sobre la evolución de la zona euro, que son nuestros socios los que nos compran, pues obviamente la economía española no iba a poder alcanzar los objetivos, porque tampoco eran en fin, de aquí lo que diga es lo que va a salir, sino que son perspectivas. Y bueno, pues lógicamente se han tenido que rebajar a la baja. Ya veremos en cuánto y cómo, que eso no lo sabemos. Hombre, se han tenido que rebajar pues porque yo creo que era un poco obvio, porque ellos intentaban mantener un mensaje de expectativas positivas. Lo cierto es que con la fuerte desaceleración económica que se está registrando en Francia y en Alemania, que van a parar el 50% de nuestras ventas al exterior, pues era evidente que eso tarde o temprano a nosotros nos tenía que acabar llegando, ¿no? Entonces, lo triste es que pues una cosa que los economistas sabían y venían diciendo, y el Gobierno pues lo sabía, pues se han tardado al final tanto en reconocer, porque al final la realidad se acaba imponiendo. Entonces hubiéramos todos ganado mucho, porque ahora viene una segunda derivada, ¿no? Que es lo que nos tiene que explicar también un poco el Gobierno. Esto afecta a la recaudación tributaria prevista y, por tanto, ¿es necesario nuevos ajustes presupuestarios o no son necesarios nuevos ajustes presupuestarios? Entonces, no solamente es la incógnita de las nuevas cifras que presenta el Gobierno, sino también surgen nuevas incógnitas en relación a en ese sentido. Bueno, tengo que decirte que el Gobierno ha dicho que como no nos han pedido nuevos ejercicios de sacrificio, pues que, bueno, que se van a revisar algo las cifras, pero que eso no va a poner en cuestión el sacrificio de los españoles. Yo el mensaje que ha lanzado hoy Mariano Rajoy en la sesión de control al Gobierno lo interpreto como: os voy a ir preparando el terreno para anunciar una rebaja de las previsiones para este año 2013 mayor de la que yo pensaba. Y es algo que todos nosotros lo estamos viendo día sí día también. Lo vemos por la caída del consumo, lo estamos viendo también por la subida del paro. La semana pasada fue cuando la COE lanzó sus previsiones de economía, de PIB y también de empleo, y dijo que este año se van a destruir casi 600.000 puestos de trabajo y la economía va a caer un 1,5%. Pero también la semana pasada conocimos los resultados de una de las empresas más grandes de España, Inditex, que
los resultados le van bien sobre todo por la buena marcha del negocio internacional. Y dijo Pablo Isla en esa rueda de prensa que, ojo, porque el consumo se ha deteriorado, las ventas en España han caído debido a la subida de impuestos. Yo creo que es algo que lo percibimos todos, las empresas, los economistas, los periodistas, el ciudadano de a pie día a día, porque está intentando ahorrar lo más posible, gastar lo menos posible por lo que pueda pasar, y esto, tarde o temprano, se tenía que reflejar en un retoque de las previsiones económicas. Ahora falta que lo diga Mariano Rajoy, que le ponga números y décimas. Bueno, que lo hará el señor de Guindos. Tengo que decirles también, porque viene a cuento de todo esto, que hay, en fin, vamos a decir, un rayo de esperanza puesto ayer sobre la mesa y en un informe del Consejo de la Competitividad, ese que forman las más grandes empresas españolas. Ayer presentaron su tercer informe. En él, aparte de decir que España es un caso de éxito, que España está innovando por el mundo, que a veces nos flagelamos inútilmente, ya atisba también que en el cuarto trimestre, por ejemplo, de este 2013, la economía española va a crecer 3 décimas, que el empleo hay que esperar al 14, pero, en fin, pone el acento en que, por ejemplo, el crédito a las empresas se va a recuperar ya, no así el crédito al consumo o el crédito hipotecario a los particulares, pero bueno, que eso nos va a poner este año, al final de este año, un poco en la senda. Yo creo que de vez en cuando hay que lanzar algún mensaje optimista. Y, hombre, estas empresas están por el mundo, están hablando con los inversores todo el día. Claro, yo creo que además... Perdona, pero es que hay cifras y hay cosas que sí que van por ese camino. No, y hay otros elementos. Por ejemplo, aquí se está produciendo un ajuste salarial muy fuerte. Aquí los costes laborales unitarios no es que estén creciendo menos que en Alemania o en Francia, es que directamente desde que inició la crisis han caído aproximadamente un 10%, lo cual significa también una recuperación de competitividad vía ajuste salarial muy importante, y se está produciendo también vía recuperación de competitividad, vía estrechamiento de márgenes empresariales. Que eso, para que lo entienda la gente, es que los inversores ya vienen aquí porque no es tan caro contratar gente. Sí. Y bueno, vienen inversiones más importantes y vendemos los productos mejor fuera. Y no solo eso, sino que también, igual que el año pasado vimos que la prima de riesgo con Alemania se disparaba porque había salidas masivas de inversores extranjeros, este año la prima de riesgo está bajando porque esos inversores están volviendo porque ya no perciben que España sea ese país de ese escenario tan dantesco que les pueda provocar grandes pérdidas porque pueda quebrar, etcétera, etcétera. Es decir, que en cierto modo hay una recuperación parcial de la confianza que está ayudando a generar un clima de recuperación de la competitividad, ¿no? Porque todo eso de reducción de la prima de riesgo también significa reducción de los costes de financiación de las empresas, ¿no? Y por tanto que les ayuda a llevar a cabo planes de inversión y planes de expansión internacional. Yo, cuando hablabas de los mensajes positivos que tiene que lanzar el gobierno, estaba recordando un mensaje... No, este no es del gobierno, bueno, este es del Consejo de la Competitividad, que son las empresas, que son las que andan por el mundo. Pero el gobierno lo está lanzando y hace bien, porque además de decir que la situación es dura y mostrarnos la realidad de las cifras, yo creo que tiene que lanzar el mensaje de que esto es duro, pero de esta salimos y hay mucha materia prima buena aquí en España. Y recordaba unas declaraciones que hizo hace poco el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el sentido de que España era un auténtico hervidero o latifundio de talento. Dijo algo así. Y la verdad es que eso se ve mucho desde fuera. Hace poco The Economist también publicó un informe que decía que España tiene la cara y la cruz. Una de las partes positivas es la imagen que dan nuestras empresas fuera, que es una imagen de productividad, de competitividad y de innovación. Sin embargo, el problema lo estamos teniendo dentro, porque España, por dentro, todavía está sacudida por el paro y por la caída del consumo y por la destrucción de puestos de trabajo. Hoy mismo, Fomento de Construcciones y Contratas, otra de las grandes empresas de nuestro país, debido a que el negocio interno está totalmente congelado, ha anunciado el despido de 1000 personas de su división aquí en España de construcción. Y eso es una realidad que lo vivimos con FCC, con Iberia y con otras muchas grandes y pequeñas empresas. Todavía queda camino, pero bueno, ahí está ese mensaje, que no es solo mensaje, que está apoyado por una serie de, un tocho que no les voy a leer aquí ahora, de cifras, de datos, de pues que en 2012 ha sido un año de impresionantes inversiones, que hay 21 empresas españolas que lideran en Europa la innovación, en fin, que hay cosas por las que estar preocupados y otras cosas por las que intentar, en fin, que las perspectivas sean, que nuestras expectativas mejoren un poco. Y en estas estábamos cuando de repente, pues en Chipre, que es la economía asturiana, o sea, perdónenme los asturianos, una cosa pequeña comparado con la eurozona,
Y vienen y ya nuestros bancos, que no tenían apenas un problema, nada más que de 30 y tantos millones allí, resulta que han perdido más capitalización en bolsa en 2 días que todo lo que tienen allí. Y que ahora, ¿qué hacemos con los rusos, con los griegos, con una cosa que es minúscula? No hay nadie, no hay cerebro en Europa que haya podido resolver esto antes de que se produjera esta hecatombe. La realidad es que no es una cuestión de cerebro de Europa, sino de cerebro en el propio Chipre, ¿no? Bueno, pero porque esto como los griegos, no les vas a hacer que haya cabeza pensante fuera. La primera cuestión es una mala gestión del dinero depositado allí. De que Chipre entrara en la Unión Económica y Monetaria. O sea, en 2004, pero ¿cómo es posible? Sí. Pero dicho eso, es decir, primero, solo a ellos se les ocurre, en contra ya no de la teoría económica de diversificación de carteras, de riesgos y demás, sino el sentido común de invertir todo ese dinero solo en deuda griega en lugar de diversificar, deuda alemana y tal y cual. Segundo, cuando ya se han sentado a negociar el rescate, la propia Alemania lo que dijo era: quitas de los depósitos por encima de 100.000 euros y dejar en paz a la población. Y fue el propio gobierno chipriota el que dijo, no, ajuste también a la población pensando... No, porque le llamó Putin y le dijo, claro, que están ahí los míos con todo el dineral, a ver si vas a fastidiar. Este dinero se va. Entonces, ellos al final no han sabido jugar adecuadamente, es decir, con a quién hay que tenemos que aplicarle la quita, a quién no tenemos que aplicar la quita. Gazprom les ofreció la semana pasada el hacerse cargo de un depósito de gas que valoran en 80.000 millones de euros el contenido del depósito y darles ese dinero para que el propio Chipre pudiera sanear la banca sin compromisos con la Unión Europea ni nada, y les dijeron alegremente que no. Y hoy resulta que hoy miércoles han corrido esta mañana a Moscú a negociar, a ver si es que sí, a estas alturas todavía no sabemos cuál es la... Aquí en esto está Emilio de acuerdo con Manuel Llamas, que ayer le escuché que paguen los rusos y que lo solucionen, y aquí es fácil. Pero todo es un despropósito en las formas, tanto por parte de Chipre como por parte de la Unión Europea, porque está generando una incertidumbre tremenda con que primero va a ser un impuesto a los depósitos de menos de 100.000 euros de tanto, luego un poquito menos del 3, luego va a ser del 2, luego a los de menos de 20.000 no va a ser nada y a los de más de 20.000 sí, y luego al mismo tiempo un corralito, el corralito hasta el miércoles, luego hasta el jueves. Todo esto genera incertidumbre, miedo, Europa, ya, no pero pone esto se orden. contagia, claro, porque el ciudadano español dice, madre mía, si esto le pasa a Chipre, me da igual que sea pequeño o grande, pero sé que está dentro de la Unión Europea. Si a Chipre le quitan una parte de sus depósitos y al mismo tiempo hay un corralito, no hay un refrán que dice, cuando las barbas de tu vecino veas mojar, pon las tuyas a remojar. El miedo es incontrolable, y la incertidumbre también, y yo creo que se ha gestionado mal por parte de Chipre y por parte de toda la Unión Europea. Incertidumbre la mínima, actos rápidos, y a mí lo del corralito no me gusta nada, y lo del impuesto al ahorro tampoco. Me parece confiscatorio, aberrante y un auténtico robo. Pero es que por otro lado, es decir, la posición en la que se pone Chipre, de yo ahora no quiero esto y que lo paguen los ciudadanos europeos, pues la cuestión está, es decir, ¿por qué tenemos que pagar los contribuyentes españoles 1.500 millones de euros con todos los problemas que tenemos aquí para devolverle el dinero a todos los plutócratas y todos los señores que se han llevado en Europa del Este, en Rusia, en Bielorrusia y en Ucrania, que tiene todavía más dinero Ucrania en Chipre que Rusia, ¿no? De actividades ilegales, etcétera, etcétera, y que lo han depositado allí, se lo tenemos que devolver nosotros los contribuyentes, porque el dinero, ojo, que las ayudas no es una cuestión abstracta ni nada por el estilo, todo lo que es dinero público sale en última instancia del bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Entonces resulta que eso lo tenemos que pagar nosotros. Pues lógicamente yo entiendo aquí la posición alemana, que decir, aquí hay que ponerse serios, ¿no? Entonces el gobierno de Chipre lo primero que tiene que ser es serio, y lo que no puede ser es la votación de ayer martes, que es que se abstiene el partido del gobierno y todos los demás votan en contra. Pues hombre, es que los políticos chipriotas y la Unión Europea tiene que ser seria también, y no puede poner un impuesto a los depósitos, al ahorro. No, pero si eso lo propusieron ellos. Porque empezamos por Chipre. Bueno, no está claro quién lo propuso, ese es el problema. Es un poco... No está muy claro si fue la Unión Europea o no fue. ¿Y quién fue el malo? El caso es que, como decía Susana, pues oye, aquí nos hemos puesto también un poquito nerviosos, porque claro, ya hemos empezado a ver lo de los depósitos, a ver lo del corralito. Bueno, pues todos tranquilos, porque esto es lo que ha dicho hoy el ministro de Economía de Guindos. Yo creo que hay que fijarse en lo que fue el comunicado del lunes del Eurogrupo. En él se dice que estamos esperando de Chipre, de los bancos chipriotas, 5.800 millones, y que es vital el defender y que haya una tasa cero para aquellos depósitos de menos de 100.000 euros. Ese es el planteamiento en estos momentos, es un planteamiento fundamental. La posición del Gobierno español, la posición del Eurogrupo, reiterada en numerosas ocasiones, es que el esfuerzo
no se debe concretar en los depositantes con depósitos inferiores a 100.000 euros. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente, tranquilidad absoluta, no solo porque hay una directiva europea que garantizó los 100.000 euros, sino que también hay un decreto ley en España que se aprobó después de todo el caso de Lehman Brothers y que, bueno, garantiza los depósitos hasta 100.000 euros. O sea, y hay una institución que se llama Fondo de Garantía de Depósitos, que en Chipre no existe. Bueno, pero allí dicen que también la directiva europea les tendría que amparar, pero como no se sabe muy bien aquella locura qué es lo que va a ocurrir, yo estaría, en principio, bastante tranquila. Es verdad que los bancos nuestros españoles, les decía antes, han perdido 9.000 millones de euros de capitalización en la bolsa, ¿eh? Desde el Gobierno se están intentando mandar mensajes de tranquilidad a todos los ciudadanos. Es lógico, es normal y es lo que debe hacer. Hoy hemos visto a Luis de Guindos, también hemos visto al presidente del Gobierno. Vimos ayer también a José Manuel Soria, antes a Cañete, todos ellos diciendo que no es contagioso, tranquilidad y que esto se resuelva a la máxima celeridad. Yo creo que es lo que se debe hacer, pero confusión la menos posible, y cuando hablo de confusión me refiero a Montoro, los depósitos, y no sé si ahí iremos. Bueno, nos hemos quedado un poquito efectivamente confundidos con Montoro, pero esto se lo vamos a contar después. Ya les decía yo al principio que ha anunciado Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, una nueva tasa no sobre los depositantes, sino sobre los depósitos bancarios, es decir, una tasa a la banca y no a los ciudadanos. ¿La banca después trasladará esa tasa a los clientes? Pues esas son nuestras dudas, que las resolveremos después de contarles que la Caixa nos propone esta semana hacernos, bueno, que nuestros ahorros crezcan y que además lo hagan sin riesgo. Se trata del depósito Evolución Euribor. Podrá obtener una rentabilidad de hasta el 2,60% TAE a 2 y 3 años y abono flexible de intereses. Es para todos los clientes. El abono de intereses, como les digo, puede ser mensual, trimestral, semanal, anual o al vencimiento. El importe mínimo, 3.000 euros. Y ya saben que los intereses generados por este depósito se consideran rendimientos del capital mobiliario, así que están sujetos a retención fiscal. Ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar su página web www.lacaixa.es. Vamos con otra noticia que nos ha dejado el día, interesante, pero que también ha puesto un poquito nervioso a mucha gente. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía hoy en el Congreso lo siguiente. Está claro para todos, no hay un impuesto sobre depositantes. No va a haber un impuesto sobre depositantes. Estamos hablando de otro impuesto sobre las entidades bancarias y ese impuesto es un impuesto modesto, no recaudatorio, que el Gobierno ya anuncia hace meses. Tenía la intención de introducir un tipo muy moderado que servirá para compensar a las 3 comunidades autónomas que lo han tenido vigente y, por tanto, cuya vigencia queda anulada a partir de la existencia del impuesto estatal que ya está en vigor en España. Bueno, pues después, en los pasillos del Congreso, ha aclarado Cristóbal Montoro que esa tasa, ese nuevo impuesto, oscilará entre el 0,1 y el 0,2%, que efectivamente no tendrá afán recaudador y que es un impuesto a los depósitos bancarios, que se cobrará a los bancos. Pero claro, la gente enseguida se ha preguntado ya, ¿pero los bancos hacen alguna cosa que luego no repercutan, no nos subirán alguna comisión? ¿Vosotros cómo lo veis? Yo esto lo veo muy mal. Primero porque Eso lo veo muy mal. Las 3 comunidades que tenían este ¿El que impuesto, le pongan la tasa al banco o el que a lo mejor no lo repercutan? Vamos a ver, lo primero es que yo veo mal por lo siguiente. Primero, esto lo tenían las comunidades de Castilla-La Mancha, de Andalucía y de Extremadura, gobernadas por el Partido Canarias. Castilla-La Mancha no. Y el Gobierno y el Partido Popular lo recurrió y ahora, sin embargo, nos lo traslada a todos. Significa que los bancos, al final, una de dos. Si lo tienen que soportar de verdad las entidades financieras, pues no estamos precisamente como para estos elementos de restricción de crédito, por poco que sea. Pero al final todos sabemos que las entidades financieras siempre se acaban buscando la forma de trasladárnoslo al contribuyente, ¿no? Al ahorrador o al depositante de alguna manera. Entonces, al final,
o bien será con menores intereses o con más comisiones, lo acabaremos pagando probablemente todos. Y tercero, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que la filosofía que subyace en esto, que es resolvemos las cosas creando o subiendo impuestos en lugar de recortando gastos, que gastos tienen mucho que recortar. Y eso es lo que más me preocupa de este tipo de medidas, que se lo ponen a los bancos, que los bancos siempre tienen capacidad para trasladarlo a los clientes de una u otra forma, con comisiones o como sea, y sobre todo eso, la filosofía del gobierno de todos son impuestos y nunca hablamos ya de recortes de gastos. A mí no me ha gustado el momento. No entiendo por qué ahora Cristóbal Montoro, con lo sensibles que estamos todos por lo de Chipre y por ese impuesto a los depósitos chipriotas, ayer en el Senado y hoy en la sesión de control al gobierno, vuelve con el tema de los depósitos. Es que creo que este no es el momento, que genera más incertidumbre y genera más miedo. Luego, no entiendo por qué fuera en los pasillos sí que dice el cuánto, el 0,1, 0,2%, y dentro no da la letra pequeña y bueno, dice moderado, igual ya sabes que los periodistas le presionamos, de un ministro de Hacienda, no de un ministro, lo que se espera es la máxima claridad, y más cuando habla de impuestos y de dinero. Y a mí cuando dice que el afán no es recaudatorio, entonces ¿qué es? Entonces, ¿compensatorio? Claro. Compensar unos... Digo, no. Claro, por mucho que me digan, a mí la música sí que me suena bien de, no, el objetivo es que lo paguen los bancos, no los consumidores, no los clientes. Si la música suena bien, pero yo me temo lo peor. Bueno, yo creo que iremos viendo, porque también aquí tendrá mucho que decir el señor de Guindos, que acaba de partirse el alma en Europa para traer dinero para salvar a la banca española, para que ahora otra vez le ponga un AVE y entre otra vez en dificultades, con lo que le ha costado a de Guindos eso, la creación de la Sareb, de la sociedad del Banco Malo, atraer ahí algunos bancos, en fin, que está la banca para pocos hay una cuestión añadida, que es por un lado que está subiendo la morosidad y por otro lado que a mí me llegan comentarios de que Luis de Guindos está preparando un nuevo decreto de solvencia, en este caso no para afrontar, como en los dos decretos anteriores, las morosidades derivadas de la burbuja inmobiliaria, sino ya la morosidad general del sistema como consecuencia de la crisis. Entonces, este impuesto, precisamente con lo delicado que tenemos en estos momentos el sistema financiero, no llega, como dices, en el mejor momento tampoco por esto. Yo insisto, vamos a ver, la finalidad es recaudatoria porque lo pusieron Extremadura y Andalucía para recaudar. No, pero que diga el ministro que no, claro, que el afán de este impuesto o de cualquier impuesto no es recaudatorio. ¿Cuál es el afán de un impuesto? Como solo lo tenían 3, que se recurrió, pues entonces la unidad de mercado para que lo tengan todos, o a tipo cero, a mí no me que era lo que se aprobó. Hombre, pues podemos, por respetar la unidad de mercado, pues podemos seguir el ejemplo de las medidas que está tomando la Comunidad de Madrid de reducción del gasto público, de reducción del déficit y de la medida en la que puede de reducción de impuestos, porque también es unidad de mercado, y veámoslo mejor entonces de esta forma, es decir, de dejarnos espacio a los ciudadanos para respirar en lugar de cargarnos con tantos impuestos, que es lo que está hundiendo la economía, ¿no? Entonces yo creo que en este caso Cristóbal Montoro no ha estado para nada acertado. Yo añadiría además en este momento que precisamente ha sido hoy cuando un tribunal ha admitido a trámite la demanda de UPyD contra los Blesa, antiguo presidente de Caja Madrid, y sus directivos, que por cierto dicen que se repartieron 71 millones de euros en plena crisis. Es decir que, añado al momento quizá no muy oportuno, pues bueno, que no paramos de ver, bueno, la denuncia el otro día del Banco de España de que todavía 41 directivos se lo están llevando crudo. Conocimos lo de Navarra, que se ponen dietas por ir 3 veces en el día a 3 comisiones, en fin, un poco de escándalo todavía con esa parte del sistema financiero, Cajas, que todavía nos está dando muchos sustos. Es que el otro día salía de información, yo me quedé de piedra cuando contaban que hay en España 100 directivos, consejeros de bancos y de entidades financieras, de cajas de ahorros, imputados a día de hoy por temas de inversiones fallidas, de créditos dados con manga ancha, de sin dinero que se ha volatilizado. Creo que los daban sin saber ni a quién se lo daban. 100 pues 100 directivos pocos. Imputados. Pues son es una pocos. Barbaridad. Esto genera una incertidumbre, una cosa de que las cosas se han hecho mal. ¿Cuántos hay de Caja Castilla-La Mancha? Pues unos cuantos. Todos, empezando por el señor Hernández Moltó, aquel que decía en la comisión de Gescartera, míreme a los ojos y dígame la verdad, porque sé que yo sepa no está imputado y como presidente es el primer responsable, ¿no? Y el señor Narcís Serra de Caixa Cataluña. Bien. Y el presidente de la CAM. Y así hasta 100. Porque esos no los veo yo pasar por delante del juez.
Bueno, pues este asunto es importante, vamos a ver cómo acaba, si efectivamente se aclara y después los ciudadanos no tenemos que pagar o los clientes del sistema financiero no tienen que pagar esa tasa de una u otra forma, porque hay otra noticia que también se ha producido hoy que es muy relevante porque hay en España cientos de miles de personas que tienen una hipoteca con la cláusula suelo. Esa que aunque bajen mucho los tipos de interés, ellos están topados pues, al 2%. Fíjense que ahora el Euribor está a 0,5, 0,5 y pico, 0,6. Es decir, que usted, aunque bajara el Euribor, usted estaría ahí topado en el 2%. Creo recordar que cada una de esas personas ha perdido la posibilidad de rebajar su hipoteca en 1.500 euros cada año desde el que está bajando el Euribor y están topados, por ejemplo, en el 2%. ¿Qué ha dicho hoy la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo? Pues que ha declarado nulas esas cláusulas, entre las que ha destacado no solo las suelos, sino también los swaps, esa cosa que nos vendieron como seguros de tipos de interés, que era todo más falso que nada. Bueno, pues en los casos en que se produzca, en esos casos, una falta de transparencia, es decir, que no se le haya explicado bien al cliente qué significan esas cláusulas y las tenga en su hipoteca. Es una sentencia que sienta jurisprudencia, según cuentan, ya ha sido notificado, pero sin embargo dice que no va a suponer la devolución de las cantidades ya satisfechas. Es decir, que bueno, usted tenía la cláusula suelo, que es que entonces yo no veo... Quiero decir, será a partir de ahora, pues los bancos no podrán incluir esa cláusula en las hipotecas. Yo pensé, porque la gente que ha recurrido ha recuperado parte del dinero y parte de los intereses, pero bueno, es bueno, creo yo, que en este momento en el que hay tanto desasosiego con el asunto de las cláusulas, pues es muy oportuno que el Supremo deje claro que ese tipo de cláusulas son abusivas y son nulas. La verdad es que en estos últimos años, en la época de bonanza, donde se ha concedido créditos para comprar vivienda a diestro y siniestro, se han cometido auténticos abusos, porque uno iba al banco y con tal de conseguir el 80% y en muchas ocasiones el propio cliente pedía el 100% y como quería comprarse el piso de su vida porque estaba en un momento económico boyante, porque el piso iba, si no, a encarecerse el próximo año un 10 o un 15%, pues estaba dispuesto a aceptar todo. Que las cláusulas de suelo estuvieran, que también no hubiera cláusulas de techo, que al mismo tiempo estuvieras obligado a hacerte el seguro de vida, el seguro de accidentes, el seguro de coche si hiciera falta, el seguro del hogar. Y era un auténtico abuso, pero ha sido el sistema y yo creo que ha fallado un poco la desinformación de todos, la avaricia por parte del banco de colocar los créditos y al mismo tiempo también de los propios clientes. Del Banco de España, que estaba mirando para otro lado. Sí, bueno, sí. Es que ha mirado para otro lado en muchas cosas, Pero en esto, desde luego, porque todo esto era conocido por el Banco de España, claro. Todo el lío de los swaps, de los productos derivados, de las preferentes. Es que en lugar de ¿Qué hizo el Banco de España? Nada. Es que en lugar de tanta tontería, yo lo que yo creo que dadas las circunstancias, lo que tendría que haber hecho el Banco de España era directamente, por todos los riesgos que ello implica, prohibir las hipotecas a plazos superiores a 10 años. Bueno, eso para empezar, porque los 40 años, hombre, a 10 no sé, porque a gente joven puede... 15, o dar hipotecas por el 120% del valor de la tasación. Lo que no se puede hacer es a 30, 40 años, ¿no? Y además, o sea, sabiendo, porque eso hay países que lo tienen regulado. Es decir, hay países en los que el importe de la hipoteca no puede superar el 30% de los ingresos familiares. Y aquí se han estado dando hipotecas que después el pago mensual era el 50-60% de los ingresos familiares, ¿no? Y más. Y entonces eso suponía que el banco en sí mismo estaba incurriendo en una serie de riesgos, porque puede darse una situación de impago, pues por una enfermedad, pues porque a uno lo despidan, por 200.000 cosas, ¿no? Entonces, precisamente por eso, donde se siguen los principios de prudencia bancaria, los bancos centrales dicen 10 años y no más del 30% de los ingresos familiares, para que sean las hipotecas que tienen que ser. Y si eso lo hubieran hecho, aquí nos hubiéramos ahorrado la burbuja inmobiliaria y toda la crisis que tenemos en estos momentos. Esas cosas que tú mencionas, entre ellas el límite de la cantidad, el límite de años, todo eso es lo que precisamente está preparando, ¿no?, el señor de Guindos en esa nueva revisión de todo lo que tiene que ver con las hipotecas, que a raíz de, bueno, pues de los desahucios se ha producido todo este escándalo mediático y social y que, bueno, se intenta paliar con, entre otras cosas, estas, ¿no?, el que la gente pues no pueda estar 40 años hipotecado,
que no le dediques casi todo tu sueldo a la hipoteca, porque claro, llega un momento en el que si te falla algo, no puedes ni comer. La cuestión es que el momento era otro y lo que ocurría es que el banco te daba el 80 y el 100% del valor del piso y te lo daba a 20, 30, 40 años, porque ese piso que hoy valía 10, mañana iba a costar 12 y lo ibas a poder vender, y entonces tú eres más rico y tenías más posibilidades de volver a ese préstamo. Es que la situación ha cambiado totalmente y yo creo que se cometieron barbaridades por parte absolutamente de todos, de los bancos, de los clientes y sobre todo del organismo que tenía que vigilar, que no hizo nada, que miró hacia otro lado porque estaba otras cosas. Hombre, yo creo que la prelación de los culpables está el Banco de España y el cliente, pues hombre, a ver si aprendemos. Se ha subido a la rueda el cliente también. Lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer ahora los ciudadanos es aprender. Es decir, que uno va a un banco y ya no te puedes fiar del tío de la ventanilla, porque el de la ventanilla le han dicho que tiene que vender 30 preferentes y le da igual que entre Juana o su hermana. Y volver al principio básico. Te lo calza, volver a lo que decía la abuela. ¿Qué hubiera hecho mi abuela? Si me hubiera endeudado por 30, 40 años o le hubiera pedido al banco mucho más de lo que soy capaz de ganar yo no quiero en volver tantos a lo años. que pensaba mi abuela. Pero me refiero a la quiero es que el sensatez banco no y a me la engañe. coherencia. Claro, que el banco no me engañe. Entonces yo... hay que aprender y hay que leer la letra pequeña y hay que ver en el notario si tengo la cláusula suelo, si tengo la cláusula no sé qué. Mi abuela no sabía ni lo que era una cuenta corriente ni tenía firma. O sea, no. Sobre todo yo no quiero retroceder para avanzar ni un paso atrás. Y sobre todo es a dejar de pensar cosas tan absurdas como que la vivienda siempre sube, porque la vivienda siempre tiene un límite, que es lo que la gente puede pagar por una vivienda, por una casa, ¿no? Entonces, dejarnos de considerar que como esto sube y el año que viene más y el año que viene más, pues vamos a dedicarnos a jugar y a especular con todo esto. Pero de eso hemos aprendido, o estamos aprendiendo. Ha caído el precio de la vivienda desde el año 2006 un 50%. Decíamos lo mismo y dicen que todavía queda otro 30% adicional. Es que no hay más que salir y ver los carteles de los pisos. El problema es que ahora mismo no hay crédito y tampoco no hay personas que pidan un crédito porque no hay seguridad en el mercado laboral, porque uno no sabe cómo te va a venir mañana. Mira, yo no soy rapel, pero yo te digo una cosa. No aprendemos. La gente volverá... mucha gente volverá a caer. Porque mira que acuérdate. Reciente lo de Terra. No, lo de Terra y lo del fondo que sí, todavía. Sí, y lo del Fórum Filatélico y Afinsa. Bueno, Afinsa, el Fórum Filatélico. ¿No? ¿Y qué hizo la gente? Bueno, la gente se compraba lo de Rumasa. A la gente en cuanto le digas que le dan el 9, que le dan el 10, ya no piensa. Mira que la CNMV que Rumasa no había pasado por allí, que eso teníamos sospechoso, pero que las rentabilidades eran imposibles. Yo espero que la mayoría de la gente sí aprenda. Siempre habrá gente que mire más el tipo de interés que las garantías o que otras cosas. Y entonces palmará, que pongan los pies sobre la tierra. Porque aquí nadie da duros a 4 pesetas y eso es un refrán que los españoles lo sabemos desde hace mucho tiempo, o podemos decir también que aquí nadie ata los perros con longanizas. Lo sabíamos, porque lo hemos en estos últimos ahora con años el dinero virtual y tal, ¿verdad? De la tarjeta se ha olvidado mucha gente de los duros a pesetas, eso como ya son los euros, ya se les ha olvidado. Hay que buscar una expresión de duros a pesetas. A los perros sigue sin atárselos con longanizas. Bueno, díselo a los de las preferentes. Nada es gratis, que le digo yo a mis niños. Bueno, pues muchísimas noticias hoy, ¿eh? Ha sido un día intenso, semana intensa, pero de todas maneras todavía nos queda, por supuesto, porque la semana que viene es Semana Santa, pero aquí el miércoles tenemos programa Economía para Todos. Susana Criado. Un placer. Muy buenas, que lo pases bien en Semana Santa y tú también, Emilio. Igualmente, Carmen. Y a todos ustedes, el próximo miércoles les quiero ver aquí otra vez, que noticias hay para aburrir. Economía para Todos en Libertad Digital Televisión.